Organización Internacional del Trabajo, Empleo y Migración, República Dominicana 2021. Dinámicas demográficas y económicas. Dentro de los análisis económicos y sociales que se efectúan para identificar las motivaciones y circunstancias que generan la migración laboral, es importante conocer las características y estructuras de la población, así como contar con indicadores demográficos para estimar la evolución futura de la misma y su influencia en el comportamiento del mercado de trabajo. De acuerdo a las estimaciones y proyecciones de la población total realizadas por la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, en el año 2020, las mujeres se representan el 50.1% del total de las personas en República Dominicana y los hombres el 49.9%. Al desagregar la información por grupos etarios, se identifica que el 27.5% se encuentra en edades de 5 a 19 años, por lo cual se presume la existencia de un bono demográfico dadas las características poblacionales. La dinámica demográfica de República Dominicana para el periodo 2020-2050 muestra cambios vinculados al envejecimiento de la población, relacionados con el incremento en la edad promedio de la misma, dada la proporción que representarían las personas adultas, 44.1%, quienes requerirían un sistema de protección social efectivo y con los recursos necesarios para la generación de ingresos en la vejez, ante el incremento del índice de envejecimiento, 82.3%, y el incremento en la relación de dependencia, 54.9%, como se muestra. Dada la dinámica demográfica, se identifica para el año 2050 que la pirámide poblacional tiene un carácter regresivo, partiendo del aumento de la cantidad de personas adultas mayores y la disminución en la proporción de la niñez, que estaría relacionado con la disminución de la tasa global de fecundidad en 0.43%. Aunado a esta situación, es evidente el envejecimiento de la población, así como la disminución en la razón de sexos, 1.9%, lo que implica que en el año 2050 habrán aproximadamente 98 hombres por cada 100 mujeres. Contexto macroeconómico. Durante el periodo 2016-2020 se presenta un crecimiento económico relativamente variado, ya que las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, se encuentran en un rango de 4.7% y 7% debido a la expansión de la construcción, que se concentró principalmente en proyectos privados de vivienda y del sector turístico, así como un incremento en las actividades de intermediación financiera y de seguros. Además, el crecimiento económico se esforzó por incrementos en el consumo privado y la inversión pública y privada, CEPAL 2020. Sin embargo, en el año 2020 se produjo una contracción en la economía de 6.7%,
derivado del cierre de sectores claves como el turismo y construcción a causa de las medidas de distanciamiento social, restricciones de movilidad y cierre de fronteras a causa de la pandemia por el COVID-19, CEPAL 2020, como se indica. En la tabla se muestra el comportamiento de algunos indicadores en relación con el PIB, donde la dinámica de las exportaciones e importaciones presentan una variación de menos 5.6% y 1.7% respectivamente durante el periodo 2016-2020, mostrando una reducción de la apertura comercial del país de 7.3%, ocasionado por la baja participación de la exportación de las zonas francas y la disminución del precio del petróleo y los combustibles. En cuanto a las remesas internacionales, se presenta una variación de 3.5%, pasando de 6.9% en el año 2016 a 10.4% en el año 2020, lo cual se debe a la proporción de personas dominicanas que residen principalmente en Estados Unidos y España, convirtiéndose en un apoyo para contrarrestar el déficit en balanza comercial. Respecto al comportamiento de las finanzas públicas del sector público no financiero, según datos del Banco Central de la República Dominicana, la carga tributaria del país se redujo en 0.5% para el periodo 2016-2020, a pesar de que para el año 2019 alcanzó el 13.3%. La reducción de este indicador está vinculada a la postergación de pagos de impuestos y contribuciones, así como a la exoneración del pago de anticipo del impuesto sobre la renta a la mayoría de los contribuyentes, CEPAL 2020. El comportamiento del déficit fiscal se mantuvo relativamente estable durante el periodo de análisis, con tasas inferiores al 3%, a excepción del año 2020, donde su proporción en relación al PIB se ubicó en menos 7.6% debido a la implementación de programas de protección social que apoyaron a la preservación del empleo y la reducción de ingresos ocasionado por el impacto del COVID-19 en los hogares, realizados por medio de las transferencias monetarias valoradas en un mínimo de 5,000 pesos mensuales. Con base a lo anterior, el financiamiento del déficit fiscal ha provocado un incremento en el volumen de la deuda total del sector público no financiero como proporción del PIB, ubicándose para el año 2020 en 71.8%, que corresponde a una variación de 26.8% con relación a su valor para el año 2016, donde la mayor participación se debe a la proporción que representa la deuda externa, la cual se estima en 40.9% en el año 2020. Según datos del Banco Central de la República Dominicana, el año 2020 se observa que los principales sectores económicos que poseen una mayor participación en el crecimiento económico del país son construcción 12.2%, manufactura local 10.9%, comercio 10.6%,
transporte y almacenamiento 8.3% y actividades inmobiliarias y de alquileres 8.1%. De forma conjunta, estos sectores aportan aproximadamente el 50.1% de la producción nacional, mostrando un predominio de actividades económicas relacionadas con el sector terciario, comercio y servicios, por lo que se esperaría que la distribución de la ocupación en las diferentes ramas de actividad económica esté relacionada con esta estructura. Por otro lado, en el periodo 2016-2020, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, se presenta una reducción de 5.2% en la proporción de personas que se encuentran en condición de pobreza, pasando de 28.6% en el año 2016 a 23.4% en el año 2020, donde la principal disminución se encuentra en quienes se categorizan en situación de pobreza moderada, la cual se estima en 4.1% para dicho espacio temporal. En cuanto a la situación de desigualdad en la distribución del ingreso, se destaca que el índice Gini tuvo una reducción de 1.2% en promedio anual durante el periodo de análisis, alcanzando un valor de 0.41 en el año 2020, lo cual estaría relacionado con la contracción de los niveles de pobreza. Dinámicas del mercado de trabajo. Aquí hacemos una pausa, continuaremos más adelante.